Lo que estás viendo ahora mismo es como un grupo de jóvenes de una agrupación política en España está destruyendo y vandalizando automóviles en medio de la calle. Están rompiendo los cristales, pinchando las ruedas e incluso dibujando grafitis sobre la carrocería. Repito, son jóvenes que pertenecen a una organización política legal en España. Jóvenes que están destruyendo automóviles privados sin que nadie los frene. Pero ¿queréis saber lo peor? Lo peor es que este vídeo fue publicado por la misma organización política en redes sociales. Estaban orgullosos de lo que habían hecho y su objetivo era transmitir el siguiente mensaje. Más de 100.000 coches de alquiler turístico, saturación, insostenibilidad, contaminación y convertir la ciudad en un escaparate turístico. La juventud, pasamos a la ofensiva. Los coches que estaban vandalizando no eran coches normales, sino que eran coches de alquiler, de empresas de rentacar que los alquilaron a turistas que veraneaban en la isla de Mallorca. El objetivo de estos muchachos era destrozar estos coches para asustar a los turistas, castigar a las empresas de alquiler e intentar que, gracias a su vandalismo, se pudiera ahuyentar a los turistas para que no volvieran nunca más. La cuestión es, ¿por qué un grupo de jóvenes de Palma de Mallorca, un lugar que vive del turismo, iban a querer espantar a los turistas? Probablemente sus padres, sus amigos o ellos mismos puedan tener trabajo gracias a que los turistas llegan a la isla y gastan su dinero en ella. ¿Qué clase de descerebrado mordería la mano que le da de comer? Pues bueno, más allá de si estos jóvenes tienen más o menos cerebro, lo cierto es que existen buenas razones para pensar que el turismo podría ser mucho más perjudicial para algunos países de lo que puede parecer a simple vista. Pero, ¿queréis un ejemplo? Fijaos en esto. Lo que estáis viendo es un mapa que representa la riqueza generada en cada país europeo en el año 2021. Como podéis comprobar, los países donde el turismo tiene más peso, como Portugal, España, Italia o Grecia, están también entre los países más pobres de todos. De alguna forma, es como si el turismo estuviera condenando a estas regiones a la pobreza, y en cierto modo esto podría tener bastante sentido. Si lo pensáis bien, por lo general, el tipo de empleos que crea el turismo son empleos mal pagados y de baja cualificación, empleos con muy poco margen de innovación. Pensad, por ejemplo, en los camareros, en albañiles que construyen los hoteles o en los recepcionistas. Y a ver, no es que trabajar en estos oficios sea menos respetable ni menos digno, pero ¿qué queréis que os diga? Todo apunta a que si un país quiere prosperar, necesita más ingenieros, más científicos y menos personal con baja cualificación dedicado al turismo. Baleares no puede garantizar el suministro de agua potable para todas las islas en verano. Turismo, la contaminación de los cruceros equivale al 15% de la que producen los coches de Europa. El turismo no solo podría ser un preocupante problema económico, sino también un problema a nivel social y ambiental. Aquí hablamos de, por ejemplo, el encarecimiento de las viviendas provocado por la presión turística, del colapso de las carreteras, del desgaste de los paisajes naturales o incluso del agotamiento de cosas tan básicas como el agua potable. Por lo que, visto todo esto, ahora cabe hacernos unas cuantas preguntas. ¿Qué hay de cierto en que el turismo es una actividad realmente mala para la economía de un país? ¿Deberían los países turísticos empezar a restringir la llegada masiva de turistas? ¿O quizá en esta historia hay mucha más tela que cortar? Pues hoy, en Visual Economic, responderemos a todas estas preguntas. Pero antes tengo que hacerte otra pregunta. ¿Tienes un dinero ahorrado y te gustaría invertir una parte de él? Pues con Bison Trade puedes seleccionar entre más de 30.000 activos financieros de todo el mundo. Renta fija, renta variable, gestión activa, pasiva. Tú eliges en función de tus conocimientos, tus circunstancias y tus objetivos. ¿Y por qué hacerlo de la mano de Bison Trade? Pues porque cuenta con la atención al cliente en castellano, porque es una entidad regulada y supervisada por el Banco Central Europeo, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Además, porque tiene una cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 100.000 euros por titular. Y por supuesto, porque sus tarifas son muy competitivas. Así que pon tus ahorros a trabajar con Bison Trade, el broker 100% español de Miralta Bank. En solo un minuto puedes empezar a invertir usando el link que te dejamos por aquí abajo en la descripción. Y ahora sí que sí, continuemos. A ver, seamos claros desde el principio. El turismo no es necesariamente malo. El turismo da trabajo a muchísima gente, contribuye a la creación de numerosas empresas y fomenta de forma indirecta negocios como la artesanía, la agricultura o la venta de productos locales. Para que os hagas una idea, en las zonas turísticas de países como España o Italia, más del 30% de los trabajadores viven directamente del turismo. Es decir, que si de la noche a la mañana elimináramos a los turistas de estos países, se desatarían crisis económicas de un calibre monstruoso. Pero es que aún hay más. La llegada del turismo de masas a estos países, especialmente entre los años
años 60 y 80 supuso un auténtico misil que impulsó su crecimiento económico. Esto es algo que fue especialmente cierto en el caso de España. Antes de la llegada del turismo, España era un país muy pobre, donde más de la mitad de la población vivía de la agricultura, con unos niveles de vida miserables y con una población que apenas sabía leer ni escribir. Sin embargo, al llegar el turismo, la economía española empezó a crecer a lo bestia. Se desarrollaron los destinos turísticos como Benidorm, la Costa Brava o las Islas Baleares. Además, se construyeron hoteles, apartamentos y restaurantes que dieron empleo a muchísimas personas. Trabajadores además muy bien pagados, al menos para los estándares de la época. Este modelo de crecimiento económico no requirió que los trabajadores tuvieran que ir a la universidad, ni que el Estado ni los inversores internacionales tuvieran que gastar enormes cantidades de dinero para desarrollar el país. No, para nada. Más bien podríamos decir que el turismo fue una especie de regalo inesperado que multiplicó el bienestar de los españoles. Si a día de hoy España es un país desarrollado, eso se debe en buena medida a la explosión del turismo. Ahora bien, el problema del turismo, el debate de fondo, no es si es malo de por sí o no, sino una cosa muy distinta. ¿Puede el turismo seguir siendo un motor de desarrollo económico para todos estos países? Es decir, una vez ya tienes a todos los turistas que puedes acoger, una vez que ya has construido todos los hoteles y todos los restaurantes necesarios, ¿realmente puedes seguir dependiendo del turismo para seguir creciendo? Pues mis queridos amigos de Visual Economic, este sí que es un problema mucho más importante. Y es que, pensadlo bien, cuando un país es rico y quiere hacerse aún más rico, lo que tiene que hacer es innovar, es decir, tiene que sacar mejores y nuevos productos al mercado y desde luego tiene que encontrar nuevas tecnologías que le permitan producir más. En definitiva, tiene que hacer las cosas cada vez mejor. Pero claro, si tu modelo de negocio es el turismo, ¿hasta qué punto puedes lograr que la innovación te permita generar mucha más riqueza? Pensadlo bien, tú no puedes hacer que tus playas sean mucho mejores para poderlas vender más caras, y tampoco puedes servir Coca-Colas en la terraza de un bar de una forma mucho más innovadora. En cierto modo, el turismo de tu país va a ser siempre el mismo. Difícilmente se va a poder generar mucho más dinero que el que ya se está obteniendo con él. O dicho de otra forma, que aunque el turismo pudiese ser un gran motor económico hace 50 años, hoy en día todo apunta a que es un negocio con las patas mucho más cortas. Ahora bien, ¿y si os dijera que el problema podría ser incluso peor que esto? ¿Y si os dijera que el turismo podría ser una especie de enfermedad económica que está frenando el desarrollo en estos países de sectores más avanzados? Algo así como si el turismo estuviese frenando a la ciencia y a la industria. ¿No me creéis? Pues prestad atención. El mal holandés del sur de Europa. Hace un tiempo en este canal hicimos un vídeo hablando del mal holandés. Para quien no viera ese vídeo, el mal holandés es un fenómeno muy curioso que hace que los países con más recursos naturales, los países con petróleo, gas natural o minerales valiosos, sean casi siempre países muy pobres. Sí, esto es algo que puede parecer que no tiene sentido. ¿Cómo es posible que los países con más recursos sean también los más pobres? Pues pensad, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo de todo el mundo, pero a la vez es uno de los países más pobres. O sin ir más lejos, pensad en los países del África subsahariana. Tienen innumerables recursos como oro o diamantes y en cambio son pobres a más no poder. ¿Cómo es eso posible? Pues la principal explicación es que los gobiernos de esos países suelen aprovechar los recursos naturales para volverse más corruptos, para obtener dinero de forma ilegal y para controlar mejor a la población. Además, cuando un país tiene un recurso tan potente como el petróleo, suele descuidar el crecimiento de otros sectores, lo que a la larga termina perjudicando su economía. Pues bien, en los países turísticos sucede algo muy parecido a esto. En Italia, Grecia o España no hay petróleo, pero lo que sí que hay son paisajes, playas y elementos patrimoniales que no dejan de ser algo así como recursos naturales. La pregunta es, ¿cómo puede el turismo, con su especie de recursos naturales, corromper a los políticos o perjudicar a otros sectores como la industria? Pues la respuesta a esta pregunta la podéis encontrar en el siguiente ejemplo. Detenida la alcaldesa de Marbella y otras 22 personas por corrupción urbanística. En las zonas turísticas de estos países, como ocurre por ejemplo con Marbella en España, es muy fácil encontrar casos de corrupción urbanística, sobornos y comisiones a cambio de favores políticos que permitan o agilicen permisos para la construcción de hoteles, apartamentos o viviendas. Esto puede parecer algo con poca importancia, pero por ejemplo, durante el boom inmobiliario del año 2008, este tipo de construcción urbanística, unida al desastre de las cajas de ahorros, fomentaron aún más la enorme burbuja inmobiliaria de aquel momento, lo que a fin de cuentas hizo que España sufriera muchísimo más que otros países en la gran crisis financiera de aquel año. Sea como sea, algo incluso más importante que esto último es lo que vamos a ver ahora. El aumento
aumento en la llegada de turistas claramente afecta de manera positiva al empleo en los sectores relacionados con el turismo. No obstante, el empleo creado en turismo parece ser sobre todo de carácter temporal y viene más que compensado por una disminución en el empleo más estable de otros sectores como la construcción o la industria. Lo que acabáis de ver son las conclusiones de un estudio que analizó los efectos sobre el empleo que tienen los aumentos puntuales de turismo en España. Lo que se encontró fue que, aunque el turismo crease empleo a corto plazo en hoteles, restaurantes o bares, lo hizo a costa de reducir el empleo en otros sectores. O dicho de otra forma, que el turismo no sería un creador neto de trabajo, sino que más bien estaría robando trabajadores a otras industrias, al menos en el corto plazo. La cuestión es, ¿por qué es esto tan importante? ¿Qué diferencia hay si los ciudadanos trabajan en un sector o trabajan en otro? Pues como hemos dicho antes, el turismo puede ser un sector con muy poco recorrido para la innovación y el crecimiento económico. Por ejemplo, muchos jóvenes pueden verse muy tentados de trabajar en el turismo y dejar de lado sus estudios o carreras profesionales a cambio de ganar dinero muy rápido en ese sector. Y es que si observamos las regiones con más abandono escolar en España, veremos que entre ellas se encuentran las Baleares, Canarias o Andalucía, regiones españolas que justamente son también las más turísticas del país. ¿Coincidencia? No lo creo. Sea como sea, y visto todo esto, ¿quiere todo decir que los países turísticos de Europa deben renunciar a este sector? ¿Es esta la prueba definitiva de que hay que empezar a restringir la llegada de turistas a estos países e impedir que el negocio se siga desarrollando? Pues, a ver, no vayamos tan deprisa, que en economía las cosas nunca son tan fáciles como parece. Lo cierto es que al igual que hay muchos países con petróleo que son muy pobres como Venezuela, también hay países como Qatar o Noruega que también tienen petróleo y son muy ricos. Y en cierto sentido con el turismo pasa un poco lo mismo. Si observamos mejor cómo se distribuye el turismo en Europa, veremos que otros países ricos como el Reino Unido o Alemania también tienen tasas de turismo bastante altas. De hecho, el turismo en estos países no es mucho menor que, por ejemplo, en Italia. De la misma forma, lugares de Estados Unidos como Nueva York o California también son dos de los estados más turísticos del país y sin embargo también están entre los más ricos. Así que no, el turismo no es necesariamente una condena económica. La cuestión es que hay países y territorios que aprovechan mejor el turismo que otros. Ahora bien, ¿queréis un ejemplo aún más sorprendente? Pues fijaos en el caso de Dubái. Dubái es un territorio árabe que, a pesar de lo que cree todo el mundo, no tiene casi petróleo. Y sin embargo, Dubái es mucho más rico que Arabia Saudí, que es toda una experta en vender zumo de dinosaurio. Pues bien, ¿sabéis cuál es uno de los principales negocios de Dubái? Efectivamente, el turismo. Se calcula que el turismo genera más de 20 de cada 100 dólares de actividad económica de Dubái. Y de nuevo, Dubái es un lugar muy rico y muy próspero gracias a ello. La pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Por qué hay territorios como Dubái que dependen tanto del turismo y que, pese a ello, son ricos, prósperos e innovadores? Pues bien, vamos a verlo. No todo está perdido. Hay una cosa muy importante que debemos tener en cuenta. Al igual que todas las industrias no son iguales, por ejemplo, la industria de Alemania es mucho más avanzada y mucho más rentable que la de China, no todos los tipos de turismo son idénticos. Por ejemplo, Nueva York, Londres o la mismísima Dubái son lugares muy turísticos, pero lo importante es que el tipo de turista que tienen, por lo general, gasta mucho dinero. Es decir, compra en tiendas de lujo, visita museos, asiste al teatro o va a conciertos. En definitiva, es un turista que impulsa mucho más la economía local. No obstante, en el caso del turismo del sur de Europa, y salvando algunas excepciones, el turista suele ser conocido como turista de sol y playa. Es decir, un turista que paga un hotel, busca ofertas y se pasa el día en parajes naturales como las playas o viendo monumentos públicos. Casi todo ello de acceso gratuito. De esta forma, el turista no gasta mucho dinero en la economía local. Evidentemente hay casos y casos, pero entiéndase la generalización. La cuestión es que en sitios donde los turistas gastan dinero sí que existe un abanico más grande abierto a la innovación. Por ejemplo, se pueden crear obras de teatro cada vez mejores o exposiciones de más calidad que animen a los turistas a gastar más dinero. Sin embargo, el turismo de sol y playa hace que esto sea muy difícil porque, de nuevo, no se pueden hacer mejores playas de las que ya existen. Ahora bien, que sea más difícil tampoco quiere decir que sea imposible. Por ejemplo, ¿sabréis decirme dos de los países con más estrellas Michelin del mundo? Pues efectivamente, podríamos destacar España e Italia. Últimamente estos países están desarrollando negocios de alta cocina. Hablamos de una cocina muy innovadora y muy científica que en muchos casos podríamos prácticamente calificar como alta ingeniería. Y a estos restaurantes puede costar fácilmente entre 300 euros y 500 euros por comensal. Y lo interesante es que hay mucha gente con mucho dinero alrededor del mundo que estará dispuesta a visitar estos países solo para ir a estos restaurantes. Y claro, esta misma gente también gastará más dinero en los hoteles, gastará más dinero en los servicios culturales y seguramente
seguramente impulsará más la economía local que el típico turista de sol y playa. Es decir, que la capacidad de innovar y de crecer económicamente a través del turismo existe, y quien dice restaurantes de lujo dice también actividades deportivas, como por ejemplo el submarinismo o cualquier otro tipo de iniciativas que aporten valor y atraigan turistas dispuestos a gastar más dinero. Y ya sé lo que os estaréis preguntando, sobre todo si veis este vídeo desde España: ¿qué hace falta para que esto suceda? ¿Cómo se puede atraer a turistas con mejores perfiles que gasten más dinero y que impulsen las economías locales? Pues aquí son muy importantes dos factores. El primero es que los países en cuestión otorguen facilidades al emprendimiento, a los estudios y al desarrollo de nuevas ideas. Es decir, que si queremos restaurantes de lujo o servicios innovadores para los turistas, lo que tenemos que hacer es permitir a los jóvenes formarse en condiciones y, una vez se hayan formado, darles facilidades para que puedan montar proyectos o empresas turísticas. Y el segundo factor es controlar todos los problemas asociados a la masificación. En muchas ocasiones, más turismo no equivale necesariamente a mejor turismo. El turismo de masas puede implicar carreteras saturadas, lo que a su vez perjudica a otras industrias locales. También puede implicar la falta de suministros como agua potable, o incluso puede hacer perder el encanto a los sitios turísticos. Y si no, fijaos en esta imagen. Como os podéis imaginar, si un país turístico de sol y playa como los del sur de Europa quiere atraer turistas con dinero, la masificación como la que veis en esta imagen posiblemente atraiga a un tipo de turista poco rentable. A fin de cuentas, el turista que tiene dinero probablemente prefiera viajar a lugares más exóticos con menos aglomeración de gente. Podríamos compararlo con las discotecas. En las discotecas con mucha gente, la gente que tiene dinero suele ir al reservado. Y la solución a esto quizá pasa por la aplicación de tasas turísticas por cobrar el acceso a según qué entornos naturales, lo cual además serviría para ingresar más dinero o quizás por una diversificación geográfica de las plazas turísticas. Aunque, bueno, sobre las soluciones eso daría para un nuevo vídeo entero. En cualquier caso, la conclusión de este vídeo es que el turismo como concepto no tiene por qué ser necesariamente malo, ni tiene por qué estar asociado a un menor nivel de desarrollo económico. Ya lo hemos visto en casos como el de Reino Unido o Nueva York. Tal vez lo importante sea dar facilidades para que esta industria evolucione y potenciar la especialización turística hacia servicios más innovadores y de más valor añadido. Y bueno, en realidad quizás el problema de países como España, Grecia o Italia no esté realmente en el turismo, sino en su gobierno, sus instituciones y las enormes barreras impositivas y regulatorias que frenan la inversión y la innovación, tanto en el turismo como en muchos otros sectores. Sea como sea, ahora el turno es para vosotros. ¿Pensáis que el turismo es una enfermedad para el desarrollo económico? ¿Creéis que el problema de los países del sur de Europa es el turismo o son sus instituciones? ¿Es el turismo de bajo valor añadido la causa o la consecuencia de la mediocre economía de estos países? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.